Sos terco, eso es duro, querido. Pero ¿qué tengo que hacer para explicarte? En mi casa no te quedás. Bueno, echame entonces. ¿Estás plantando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pensás que no te puedo arrancar la cabeza un trompazo? No me vas a arrancar la cabeza un trompo. ¿Y esa musiquita qué pasa ahí? Es una despedida de soltera. ¿Posta? Sí, posta. Ah, la de Minita que va a haber ahí, permiso. ¿Dónde vas, Coso? Ven para acá, nene. Déjalo, que vaya ahí a ver si encuentra buena Minita. Escuchame una situación dada, Oso. ¿Vos estabas al tanto de esto? Sí. ¿Sí? Sí. No sabía. Bueno, sí. ¿Y qué es esto? Y bueno, el turco me pidió para alquilar el salón. El turco. El turco, sí. Muy bien, muy bien. O sea que metiste a nuestro enemigo en nuestro lugar. Bueno, está bien, lo que pasa es que yo no ibas a la garita, ¿vos hoy? ¿No te ibas allá? Sí, no importa. Ahora voy a la garita. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué hace el turco acá? ¿Por qué me lo tengo que fumar acá en mi lugar, loco? Y yo te entiendo, lo que pasa es que no tenemos un mango, ¿qué querés? Estamos quebrados. ¿Qué querés que haga? Y paga en efectivo, no tengo que comer, no tengo que fumar. No te dije nada, tenés razón. Perdona. No, está bien, todo bien. Bueno, me voy a laburar, chico. Olvídate de esa chica, ¿eh? Llegaste tarde, perdiste, ¿ok? Basta. Tráemela ya, papá, que están acá los pibes, no saben, en cualquier momento van a empezar a tocarse entre ellos. Tráemela. A ver, un segundo. ¿Los baños están limpios? Sí, por supuesto. Sí, se pueden cambiar ahí, no hay problema, no hay problema. Chica, Tráela, no. sí, es un gimnasio, dale, tráela, dale. Chica, no. Oso, ¿qué te haces recatado? Conmigo no, Dale, el parchecito, ¿dónde está? Y también pensé vos, ya que te gusta que te peguen, te traje un asado masoquista. ¿Te quedás, no? Una mina que están buenísima. ¿Te quedás? No, me voy a trabajar. Me tengo que ir a trabajar, disculpa. Vos estás mal. No, el no estoy casamiento mal. está mal, sí. No estoy mal. Sí, está mal, pero también tiene su sabor. Si lo encontrás tiene su sabor, pues el cachondeo también gusta, ¿entendés? Ahora vos sos el pata de lana. ¿Guay? ¿Guay? Bueno. Guay. No, Ringo. Ringo, oíme una cosa. ¿Vos le comiste la boca a Gloria? Turco, ya lo hablamos, te dije que no, calmate, ¿sí? ¿Ya está? Turco, suspendeme la mina, ¿eh? Cortala con el tema de la mina. No, una despedida de soltero sin mina, ¿qué? No es nada, nene, ¿qué van a jugar al fútbol? ¿Vamos a jugar? ¿A qué vamos a jugar? No sé, no importa, Vos sos un careta, te pones careta porque está tu suegro o porque está Ringo y no querés que Ringo le diga a Camila. Yo me voy a la garita con vos, si vienen 20 minutos te quieren que ir, no, cortala. Yo acá decido cómo es la cosa, van a venir. Bueno. Cambió la cosa ahora porque se van a casar, así que no te metas con la germa de mi amigo. Cambió. Vení, Oso, súmate. Va a estar bueno. Dale. Está bueno. Qué mala suerte que no tuvimos suerte, ¿no? ¿Quién es? Duarte, señor. Está suspendido, padre. Esa suspensión es injusta. ¿Ah? A llorar a la iglesia. Explíqueme. A llorar a la iglesia. Explíqueme el motivo de la suspensión. ¿Cómo me injuriaste delante de la gente? De mi gente, delante del personal. Bueno, señor, discúlpeme, pero usted mismo me dijo acá, en esta oficina, que sería capaz de hacer una cosa así con tal de rescatar a Martita. Y fue justo lo que sucedió. ¿Y? ¿Cómo y? Perdón, pero va a tener que coincidir conmigo en que sus métodos a veces son poco ortodoxos. Hay algo que no entiendo de vos. ¿Qué estás diciendo? ¿Querés decir que yo estoy loco? No, señor, loco es mucho, pero cuerdo es poco. Con todo respeto, señor. Todo respeto. Dejá de pedir permiso cada vez que tenés que hablar. Con todo respeto, perdóneme. Discúlpeme, señor. Discúlpeme. Vos lo que te falta es respeto. Lo de hoy fue una casualidad, por favor. Yo no provoco incendios, los apago. Bueno, señor, pero usted dijo que sería capaz de hacer una cosa así. Y además cera en el fuego que hace humo, pero no inicia un incendio. Suena a que lo pudo haber provocado alguien que sabe. Está suspendido por 48 horas. Señor, déjeme resarcirme. 48 horas. Hola, Martita. Estuve en tu casa hoy. Quería saber si estabas bien, nada más. Bueno. ¡Miren quién llegó! Yo le elegí la ropa. ¿Sí? Hola. Gracias. Sí, ¿cómo no íbamos a venir? Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Guadalupe. Son mis amigas ellas. Guadalupe, nuestra arquitecta. ¿Vos sos del colegio? No, es amiga de la residencia ella. Cami, otra visita. Ay, Rosita. Hola. Un ratito vine nomás. Bueno, pero como un ratito. Vení que te presento. Ella es Paloma. Hola. Cecilia, Rosa. ¿Y ella quién es? Es, no sé quién es. Es Camila, que es rica y le da culpa y se hace amigas pobres, no sé. Bueno, basta de saludo, basta de melancolía. Hay que poner música.
Ringo. Hola, hermano. Hola. ¿Qué haces acá ahora? ¿Qué pasó? Necesito que me hables. No, ¿qué pará? ¿Qué me hablas? ¿Qué te piensas que es una sociedad de fomento esto? No, ¿para qué haces? No, vengo a hacer un apellido, un trabajito para Brenda. ¿No? Ella exige, yo cumplo, es una cosita. Llegó, No, abrillo, no te puedes venir, acércate acá. Te dije que esa piba está mal de la cabeza. Sí, ya sé. ¿Y entonces por qué haces esto? No, está bien, está tremendo. ¿Por qué no? También es una demostración de confianza. Está bien, pero ¿sabes ella qué? pide, yo... Está bien que pide que vos les des, me parece súper generoso. Es un gesto enorme. Escuchame, pará un poquito. Estoy laburando, están todas las amigas de Camila, la despedida de soltero. Sí, es una sorpresa, es eso, vengo a eso. Bella me pidió que viniera para hacer una cosa. Ella te dijo venir. Ella me dijo, por eso abril. Bueno, pará, tengo que anunciar. No, ¿cómo vas a anunciar ese botón? Es una sorpresa. Pero si me pagan por ser botón, laburo de botón, ¿cómo no sea botón? Tengo que cuidar, tengo que avisar. Dame un minuto, aviso, pero pará, calmate. ¿Qué te pasa, loco? Ahora está muy fuerte. Señorita, está sonando, no sé, pero que... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Brenda? Ringo te habla. Escúchame, ¿está acá mi amigo Alejo que dice que vos le dijiste que venga? Ah, sí, Alejo. Decile que pase por la cocina. Yo lo llamé. Estoy esperando. Bien. Dale. No me creía. No, sí, te creo. Escúchame, pero me dice que vayas por la cocina. Loquito, tené cuidado, te lo pido por favor. Es mi laburo, cuidado. Acá el responsable soy yo, ¿no? Sí. Yo soy tu abogado, el que te saca de los problemas, ¿sí? ¿Por dónde dijo? Sí, por la cocina. Por la puerta ¿Por de dónde atrás. es la cocina? Mostrame, mostrame. ¿Qué haces? ¿Y por qué está lleno de plata? Le ayudo porque está... No, de ningún modo. Andá y divertite, por favor. Elsa, Payo. Ay, siempre te quise decir eso. Para, puedes traer lo dulce y apurarte, y vos puedes traer cucharitas y helado de limón que hay en la heladera en el freezer, va. Que vamos a hacer lemon jam. ¿Sabes qué es lemon jam? ¿No? Bueno. Agarrás champagne, agarrás helado de limón, batís, se arma una espuma, tomás y pasa, pero te das cuenta que es alcohol, ¿entendés? Lo tomás como... Adelante, llegó el galán de América. ¿Qué hace? Pensé que no te ibas a animar a venir. Hola. Hola. ¿Todo bien? De nada, ¿no? ¿Eh? Qué suerte que viniste. Sí, acá estamos. La verdad que estaba un poco necesitado por la paga, ¿viste? Uy, bueno, tanta necesidad. Tranquilo que yo te voy a pagar, ¿se ves? Bueno. Vamos a ayudar. Oye, pues mira cómo se te afloja la espalda. No es por verte, es por otra cosa. Esto es el... Este es mi traje especial para... Vamos. Disculpe que las cucharitas que... Cucharitas, Elsa, indícale las cucharitas. Vení, que yo te puedo cambiar. Dame. Rosita, anda, que sos invitada, por favor, y divertite. Dale, anda, yo me encargo. ¡Humille, Camila! ¿Te sentías humillada por Camila? Chicas, ¿por qué no armamos un club? Las humilladas por Camila. ¿Qué no? Siempre la elegían capitana de todo. Y si te gustaba un flaco que andaba atrás de ella, olvídate. Tenías chances. ¿Qué les hacías, Camila? A lo mejor te elegías a la persona equivocada. Ay, puede ser que tengas razón. Vamos a seguir bailando, Chicas, alguien que me pague la música un minutito. No. Banquen, locas, banquen. Llegó la sorpresa. Necesito que se vayan para atrás, abran bien los ojos y empiece la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuera! ¿Pasó algo? ¿Los vecinos se quejaron por la música? No, ¿por? Lo que pasa es que las chicas están desatadas. Sí, déjala, nada más lindo que una chica desatada. Escúchame, ¿el inconsciente social de mi amigo? ¿No las escuchás? Ahí lo tenés. No sabía que era stripper. ¿Qué? Vení conmigo. Vení acá conmigo. ¡Ey, chicas! ¡Tengo otro
laburar, que soy un tipo serio. ¿Qué te pensás que soy? ¡Pelín! Andá, Ringo, andá tranquilo que tenemos a Alejo. Pasa y nos sobra, gracias. Dale papi que estoy suelta como gavete. No te sientas especial si dije que te quería. Ustedes que no tienen preceptos morales demasiado arraigados, creo que tienen que aprovechar esta oportunidad que no se va a presentar de nuevo. Mirá lo que son. ¿Sabés cómo le entro? Pero no, mira, son caros, finos. Es como entrar a una cochería, es un bardo, no puede ir. Río de Janeiro desde acá, por favor. Yo les voy a mostrar a esta fiera asesina lo que es el macho, de verdad, el verdadero macho de la Ribera. Así que me guachi. No, que se me ve el oso, que cuenta la cosa. ¡Qué oso, qué oso! Vos seguime. Mira, Petiche, mirame y aprende. Si ese es el caminito, ¿cómo será el pueblito, verdad? Ey, vos. Fea la actitud. Tendrías que haber bailado. ¿Pero qué te pasa? ¿Vos te volviste loca? ¿Qué te pensás que es un viaje egresado? Dejáselo a este mamarracho que es un atorrante. Bueno, justamente es un atorrante. Aprendé. Yo no, tengo miedo. A ver, entendelo. Venís, te sacas un poco la ropa, la confundís a Camila. Estamos a tiempo. Avivate, ¿Qué te pensás que soy? ¿Un prostituto? ¿Qué te pensás que soy? ¿Eh? Aparte que el novio de Camila, que no te lo bancás, el novio de Camila. Ah, ¿vos te lo bancás? Es un copado el loco. Ah, bueno. ¡Ay! Rubia, tonta. Rosita, toma. Está bien. No, porque no tomo yo. Ah, bueno, hay tantas cosas que en la vida no harías y después hacer, Rosa. Mira, me caso. Mira, aquí adentro le están pasando mejor que vos y tus amigos, digo, vamos, esto para vos, vení, mirá, vamos a bailar. ¿Qué onda, Rambo? Vamos, dale, fenómeno, vamos, arriba a bailar. Encendelo. Oliván, yo usted lo quiero como si fuera mi padre. La única persona que a mí me puso límites y yo se lo quiero decir porque lo quiero mucho, como si fuera mi parecer. Se lo dijiste, tomaste demasiado. No, cierto, se lo puedo decir mañana, pasado mañana. Se lo digo en serio, lo quiero mucho, en serio, como mi padre. Te creo, hombre. Joder, tomar, no tenés cultura alcohólica, vos no. ¿Qué te haces, padre? Ahora, mirá, caray, vos sos el que te picotea a mi vieja, ¿no? No, más respeto a los Oliván. Estás borracho, pibe. Bueno, es el hijo, tiene derecho a saberse la tocó un poquito la madre, ¿no? No, está bien, ya está, estamos haciendo una fiesta esto, vamos a pasarla lindo. Sí, no, Diego, vas a decir. No, esto recién empieza, estamos levantando, ¿eh? A ver, acá hay mucha ropa acá, ¿eh? Hay mucha ropa acá, ¿eh? Que se saque toda la parte de abajo, vamos. ¿Qué dijiste hace un rato? Que yo era como tu viejo, ¿verdad? Sí, eso le dije. Bueno, entonces, si es así, cuidado. A Diego, cuidado. Está bien, está en buena mano, quédese tranquilo, amor. En serio. Vaya, tranquilo, yo le doy entero, ¿con qué? ¡Vamos, nena! ¡Vamos, esta guerra! ¡Vamos! ¡Sacamos todo! La remera, dale, porque no te la sacás. Está muy bien, ¿eh? Seguí así que está muy bien. ¡Bárbaro! ¡Genial! Tira el pucho encendido. Total, después vienen los giles como yo para apagar el incendio. Salvo que los giles estén ocupados en mandar a sus hijas a hacer juicio. Yo no mandé a nadie. Pero me parece bárbaro que mi hija pelee por lo que es de ella. ¿Sabes? Ochoa, sos un fracasado miserable. Querés vivir de mi plata. Yo de vos no quiero nada. Nada que tenga que ver con vos. Pero voy a apoyarla, Eva, para que recuperes lo que vos le sacaste. ¿Qué le saqué yo? ¿Qué? Una fábrica quebrada, eso. A Antonia le di lo que no tenía para que la atiendan como la gente, porque vos ni siquiera la mandaste a un hospital para que la atiendan. Ay, mira, me haces llorar, me emocionás. Te quedaste con una fábrica quebrada, entre comillas, para ayudar a tu hermana. Sabés perfectamente que si esa cervecería llegó a ser lo que es porque yo la levanté, yo. Lo va a investigar Eva.
Prepárate, ¿eh? No es que sea el padre, pero es una abogada brillante. Prepárate, Garay. Miserable, roñoso, además. Mugriento. Quédate un ratito más. ey, ¿Por ya qué está. se van tan temprano? Dejala ir, ya ¿Dónde terminó está la mi tequila? Quiero otra tequila. Quiero otra tequila. ¿Por qué te vas? ¿A dónde te vas? No, mañana tengo que laburar, tengo que terminar la casa de tu hermana. Por favor, no, quédate ya. Llevas a los obreros, si vos sos jefa, podés faltar, podés quedarte acá en casa. Que es tarde, aparte, y que se tomó mucho, entonces yo por lo menos que no tomo nunca y no, hay que irse. ¿Cómo se llama vos? Rosa. Que te puedes quedar a dormir, por favor, no te cuesta nada. Quédate, voy a ayudar. Ah, me quedo. Bien. Bueno, se queda. Buenas noches. Chao, tío. Chao, como Milán. Te Chao. quiero. Chao. Chao. Hola, pa. Tomaron. No. ¿Qué no? Tomaron, todos se tomaron. Agua. Pero es la despedida de soltera de Camila. ¿Cómo no vamos a tomar, papá? La amamos con todos nuestros corazones y le queríamos... Bueno, Agua, ¿vamos a dormir entonces? ¿Vos te quedás ¡No! acá? Sí, se queda a dormir ella. Bueno, entonces, todas a dormir. No, un ratito más acá abajo. ¿Qué ratito? Vamos, No vamos, se vamos, diva. vamos, chicas, vamos. Ay, por Dios. Vamos. Ay, no, ay, mi Dios. Qué olor a alcohol que tienen. Brenda, Es Camila. Usted, Y la vamos. rubia también. Vamos. ¡No! Chicas, no están grandes para esto. Vos estás más grande que nosotras y llegaste tardísima y nadie te dijo nada, todo chiste de boca. Pará, porque yo te quiero decir que A ver. para mí vos sos Sí. todo lo que yo odio. ¿Entendés? Porque sos re inescrupuloso, horrible, todo. Nunca fuiste un ejemplo para nada de nada, pero yo te amo. Yo también te amo. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? ¿Qué? Y a vos también te amo, mi amor. Sí, pero la más más a ella. No la Ay, saques. Camila! ¡Ay, ay! Ahora se pelean. No, ahora todos a dormir. Vamos. Ay, papá. Sí, a dormir, a dormir. Vamos, Ay, vamos. Vamos. qué aburrido Buenas que noches. sos. Chao, Guada. Hasta luego. Chao. Chao. La cara que puso aparte. Ay, para. Ay, creo que voy a vomitar. ¿Qué? No, me siento bien. siéntate, para. Respira. Sí. Ahí está. Voy al Sí. baño. Sí, anda. Uy, se da vuelta todo, chicos. ¡Ay, ya! Ay, por favor, qué susto, ¿qué haces acá? ¿Cómo que Ay, hago ya. acá? Uy. Vengo a buscar lo que me corresponde, mi amor. Vengo a No. cobrar. No, ¿Por qué te pago mañana, ¿sabes? Es No. estoy muerta. Te pago mañana. No. Un poquito nomás. No, en serio, te pago mañana, te juro. Mañana comemos el asado ese que me No, dijiste. no sabes lo que pasa, que el carbón ya está listo. Sí, pero ¿sabes qué? Es tarde y tengo una... No. Mirá el zafarrancho que te dejaron. Son todas las despedidas soltero igual, ¿viste? Te hacen un quilombo bárbaro, no te lavas ni una copa. ¿Eh? ¿Qué pasa? Alejo el casco, Es buen pibe, lejos. Lo que pasa es que, bueno, se excita fácil. ¿Estás bien vos? Sí, ¿Sí? estoy bien. Escúchame, yo no pienso lavar un plato, no voy a hacer nada. Estoy No. muerta, me voy a dormir. Está medio picada, ¿no? ¿Eh? ¿Está medio picada, puede ser? ¿No? Un poquito. Está bien que tomes algo, te lo mereces, descansa. Tenés una grapa abajo de la cama, ¿sabes que me juego plata? Choborra. Uy, esto lento, tengo un hambre. ¿Qué haces? Busco... esto. No, ¿No? sí, eso. esto, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Segura? Sí, segura. Pará, te doy agua. Sí. Vos tendrías que haber hecho ese striptease, porque... striptease. Porque Sí. yo ese día del club también te vi. O sea, te vi ahí, ¿viste? Y... Sí. Gol. Mis amigas decían que... Yo no, mis amigas decían que estás buenísimo, estás re fuerte, gol. Tomate eso y anda a acostarte, dale. Tomate energético, te va a hacer bien. Así mañana estás mejor, digo. ¿Ves? ¿Qué? Hasta eso tenés. Otra persona en esta situación se hubiera abusado de esta situación, pero vos no, porque sos bueno, porque sos correcto, educado, estás bueno, sos bueno. Bueno, dale, a la cama, dale. Uf, qué fuerte.
No. No. Vos siempre igual. No, siempre. no, no, Sí, porque me haces ese chiste No, siempre. porque es fuerte, es fuerte. Sí, suena fuerte, pero vos sabés la intención mía. Fue, Sí. vamos a tu cama, quise decir. Oh. No, bueno, pero no es con esa intención. Está bien, entendí. Llevo a tu cama, eso. ¿Eh? ¿Podés sola? ¿Puedo sola? Sí. Soy una Dale, mujer. dale. También. Ah, los zapatos de porquería. Me está todo el tiempo... Pero están buenos, son pitucos los zapatos, ¿eh? Sí. ¿Podés? ¿Me tenés? Sí, yo te tengo. Ajá. Ahí está. Está bien. ¿Te ayudo? No, estoy bien. ¿Estás bien borracha? Sí, no. ¿Segura? Sí, seguro. Bueno. ¿Cómo fue ese día también que me rescataste, no? También que me levantaste en brazos y yo estaba desmayada. Desmayada, sí. Sí, me recuerdo. Un día especial. Sí, sí, fue un día especial. Bueno. Cambió todo para mí. Todo. Para mí también. Bueno. No está bueno para mí, ¿me entendés? Porque yo me estoy por casar. Sí, ya sé, por eso, que no está bueno. No pasa nada, igual, no te perdiste nada tampoco, no te pongas mal, ¿sabes? ¿Te acordás cómo fue ese día? ¿Que te agarré así y te ayudaba? ¿No te acordás de nada? Sí. ¿No? ¿Tampoco te acordás? Bueno. ¿Y si me rescatás otra vez? ¿Vos querés que te rescate? Por favor, sacame de toda esta locura, por favor. Gracias, chicas, por la garra, ¿eh? Muchas gracias por la entrega, muchas gracias. Pará, vos una vez que vine viniste a gratarolas, vos las echás. Gratarola quiere decir que vos no pagaste, pero no quiere decir que sean gratarolas. ¿Alguien pagó? Son profesionales del esparcimiento. Y bueno, vamos a seguir esparciendo, no, entonces vamos. Que siga la Bueno, si cosa. quieren esparcir, hay un parque de diversiones muy lindo, chicos. Vos tendrías que juntar con nosotros, hermano. Mirá lo que es esto, 100% calidad. Hola, Gloria. No. ¿Qué me llamás para vigilantear, Gloria? ¿Qué me llamás? ¿Qué me vigilanteás? Estoy acá en la despedida de Diego, de mi representante y mejor amigo. Le estamos pasando bien, así que te pido que no me llames, por favor. Por favor. Igual me gustó que me hayas llamado, mi amor. Ahora un ratito nos vemos. ¡Vamos, Dieguito, vamos! ¡Vamos! No le van a tirar al monumento a los españoles, muchachos, no se me da la desgracia. Por favor, Dios mío, al final menos sexo y con un caballito de hambre. ¿A dónde vas vos? A dormir, ¿no es que te tenemos que dormir? No es tu cuarto ahí. Por eso tu cuarto, pero tu colchón está zarpado, así que voy a dormir ahí. Ah, sos pesado, así que sos pesado ahora. Mirá vos, qué bien. Bueno, mañana lo limpio todo. Jefe, Hola, Rosy. ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Mejor que el resto que parece que andaba medio chupado, ¿no? Sí. Sí. Y vos parece que también. No, probé nomás porque yo no tomo por eso rápido que me pongo así, pero en realidad venía porque me daba miedo ir a la pensión sola, entonces por eso pasé, para ver si... eso. Ay, no me digas. Sí. Vos sabés que justamente recién se va a quedar Rafa. Tengo solo Rafael. qué lástima. A ver. Usted es bueno, jefe. Muy bueno es usted, aunque diga que no, yo me doy cuenta que es bueno. ¿Sí? Sí, que es muy buena persona, por eso es que... tampoco es que venía por lo de la pensión en realidad y porque mejor que le quería decir otra cosa, era por eso que vine, pero... ¿Qué me querés decir? Me da vergüenza, pero que de lo que dijo usted me quedé pensando de lo que había dicho yo lo veo como un hombre usted, jefe. Que también eso quiero que le quede claro que yo lo veo como un hombre usted. Por favor, rescátame de esto. Escucha, Camila, ¿por qué no seguimos hablando de tu rescate cuando estés un poco más sobria? No, es que cuando esté más sobria no te voy a poder decir esto. ¿Entendés? Yo... Sí. La verdad de todo verdadera es esta. ¿Cuál? Que el día que vos apareciste a mí se me vino la vida abajo, ¿sabes? Está bien. Yo tenía toda una vida armada y un montón de cosas, pero cuando vos apareciste a mí me cambió todo. ¿Y ahora qué? No sabes nada, ¿no? No sabes ni qué querés, ni a dónde vas. No sé nada. Bueno,
no, para. Para, pero hay una amiga en el baño, te juro que hay una amiga en el baño, sí. ¿Sí? Sí. Ay, bueno, fantástico, dile que venga. No. Es en serio, te juro. ¿Puedo usar tu selfie? Ah, bueno. Los dejo, los dejo. No, Alejo se está yendo. Pará, no te va a hacer vivo. Se está yendo, Alejo, así que... Bueno. Chao, nos vemos, en serio. ¿Qué? No, nos vemos. Chao. No nos vemos. Nos vemos otro día, ¿no? Mañana te pago. A ver, para un segundo. ¿Qué? Vení, escúchame, está bien. ¿Qué? Yo me voy. Sí, no. Me voy. Sí, ¿y qué? Pero ¿Yo vos me quedo venís acá? No, vos venís conmigo. No, es que me voy a quedar acá. Pará, no estás en posición para decidir nada. Vos estás en deuda conmigo y te venís conmigo. Para, bueno, chao, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé sé. qué voy a hacer, no Y sé. hacer lo que quieras. Sí, bueno, vos siempre haces lo que querés. Y lo intento, sí. Bueno, es muy fácil igual hacer lo que se debe, pero hacer lo que se quiere no es muy fácil. Pero siempre lo bueno es lo más difícil, siempre. Siempre, eso es seguro, te lo puedo asegurar. No voy a tu casa, no voy a tu... Seguro, sí. ¡Ey! ¿Qué haces? Bájala, mi hermano. Pará, ¿Qué no. haces? Camila, ¿estás loca? ¿Te podés calmar? Tu hermana se siente mal. Sí, yo me chupó el dedo. Vamos a tu cuarto. ¡A tu cuarto! Pará, yo sé cómo tratar. Pará un poco, vos. Yo sé cómo tratarle a mi hermana. Vamos, nena, está borracha, son patéticas, está aprovechándose de la situación. ¿No te das cuenta? Sí, ¿Qué pasa? se ve todo. ¿Pero qué pasa acá? Tu hija que está borracha y hace pavadas, eso pasó. ¿Y vos qué haces? ¿Qué es esto? Porque yo me siento, no puedo subir la escalera, entonces me tiene que ayudar. ¿Quién te tiene que ayudar? Él me tiene que ayudar. Él tiene que estar en la garita en este momento. ¿Y vos qué hacías? Vamos, fuera de acá, raja y... Ay, estás aturdiendo. Sí. Dale, Camila, ¿qué Arriba, haces vamos, ahora? a dormir. Que Mirá te el quedas estado sorda. que estás. Vamos. Borracha. Vamos, despacio que está. Vamos. Las dos. No es loco. ¿Qué se quedan acá? Rajen de acá. Está bien, jefe, no hacía falta, está bien, ¿eh? Sí, la verdad que no hacía falta. Tendrías que quedarte allá en casa, eso es lo que tendría que haber sido, ¿no? No, su casa no, por favor, que está el hijo suyo, tiene que aprovechar y estar tiempo. No, pero no me quedo tranquilo si te quedas acá solo, realmente. Pero quédese tranquilo porque... ¿Me dejas está- ver, por favor, me dejas chequear el cuarto, si sos tan amable? Sí. Así me quedo más tranquilo, ¿viste? Permiso, ¿eh? Sí. Permiso. ¿Quién tiene más llave acá del cuarto? De la pieza mía, Ramona nomás, que la doña, la jefa de la pensión. Ramona tiene, perfecto. ¿Nadie más, entonces? No. Sí, ¿tenés rejas en las ventanas? Y sí, creo que sí, está bien igual, jefe, quédese Está bien. tranquilo que va. No me quedo, está bien. Y está la casilla de vigilador, así que yo ahora cuando salga le voy a decir que miren. Que me miren, Está que bien, miren. jefe, no se preocupe, ¿Listo? gracias. Sí, listo, gracias. Con referencia a lo que me dijiste, el tema de No sé qué le dije, ¿no? lo del hombre, el hombre, que soy hombre. Sí, de eso. No, bueno, ni hace falta que le explique, pero si quiere le digo porque... Le dije porque usted me dijo antes. No, pero decime, ¿en qué sentido? Entonces yo No. le- ¿En qué sentido soy hombre para vos? Y que para mí, porque es hombre, eso le quiero decir. ¿De cuál va a ser? Que usted es hombre, usted es entrenador también, es valiente, Claro. luchador, no sé cuántas cosas más. No, luchador no soy, no. Bueno, Pero de fui, ese pero estilo nosotros- quiero decir. Bueno, lo que quiero decirte es que, bueno, que está bien como hombre, yo a vos también te miro como mujer. Y sí, yo soy mujer, jefe. Sí, pero... Por supuesto. Quiero decir también que como todo hombre, no nos gusta dejar a una mujer en esta situación. Sí, bueno, todos tampoco, ¿no? Porque hay hombres que no le importa nada, así que en ese caso... No, usted justamente, como no soy ese tipo de hombre, quiero decirte que yo no me voy de acá. ¿Y dónde va a ir entonces? Me quedo acá con vos. ¿Acá conmigo? Sí. Pero no me parece eso tan... Porque me estás muerta de miedo, Rosy. Te morís de miedo. No Más puedes miedo me creer. da que se quede usted, jefe, disculpe. ¿Cómo? No, que le quiero decir que me da eso mucho más miedo, porque si usted se queda y yo me acostumbro que usted se quede a dormir acá y Pero después yo no un molesto, día no va a yo me estar tiro ahí en la más, sí. silla y yo me duermo, en serio. Sí, no pero soy prefiero callejero, que duermo todavía que no. Así esperamos y va con su hijo que también lo necesita más por ahí. Ok. ¿Tenés mi teléfono? Sí. Bueno, úsalo. O sea, el menor temor que tengas, tac, me llamas, ¿eh? Bueno. ¿Ok? Bueno, gracias, ¿Sí? jefe. Ujú. Ok. Bueno, Bueno. chau. Chao. Me quedo tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. Cerrá todo, Sí. ¿eh? Cerrás todo, ¿verdad? Sí, cierro. Pero piensa, chequea las ventanas. Sí, la cierro.
¿Y si me rescatas de nuevo? ¿Vos querés que te rescate? Sí, por favor. Escuchá, Camila, ¿por qué no seguimos hablando de tu rescate cuando estés un poco más sobria? No, es que cuando esté más sobria no te voy a poder decir esto. ¿Entendés? Yo... Sí. La verdad de todo verdadera es esta. ¿Cuál? Que el día que vos apareciste a mí se me vino la vida abajo, ¿sabes? Gringo. Querido. Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Todo Sí. tranquilo. Te veo. Bueno, dale. Buen día, Elcita. Buen día. Qué quilombito, ¿eh? ¿Eh? No, no Muy pasa bien. nada. Yo meto todo en el lavavajillas y listo. Y claro, para eso lo hicieron. ¿Vos estás bien? ¿Pudiste descansar? Sí. Qué mamúa tenías, ¿eh? No, igual yo no digo nada, pero eso pasa. ¿Viste? Uno no toma mucho, cuando tomás te pega. Buen día. Flaco. Hola, ¿cómo te va, Jaime? Ahora te preparo el café. Estoy un poco retrasada. Está bien, ¿qué pasó acá? ¿Hubo guerra anoche? No, despedida de soltera. Sí, mira, acá te queda un poquito de champán si querés. Me voy al baño, permiso. Mirá la madre que ella. Vamos. Acá te dejamos a la cama. ¿A dónde te dejamos? ¿La cama de tu suegro o la de tu suegro? No, la de Dorimán estaría buena, ¿no? No. Muchachos, la mejor noche de mi vida, lejos. Vamos, Gracias, vos te merecías una noche así. Tenés que dejar esos caretones de tus amigos. son muy caretas, la mano. Eso un poco más. Son unas momias. Para, ¿te acordás mi despedida lo que fue? ¿Te acordás la despedida mía? Arrancó un viernes, terminó el miércoles siguiente. Arrancamos acá en la Ribera y terminamos... Encima Meguino, Pinto, Llega todo. Olmedo, Toto Olmedo. Como el Puma, el Pumita. Basta. Oye, Vos tenés que pasamos acá entrenar. a Dorimán, vamos a tomar el etiqueta azul que tiene. Ah, lo fichaste, ya lo fichaste, riquísimo. No, vos tenés que entrenar. No. Sí, estoy entrenando. A dormir, dale, a dormir. Estoy entrenando. Vas a caer, muchacho, a dormir. ¿Te vas a dormir? Me voy a dormir. Y tú también. Vamos nosotros también a dormir. ¿Te gusta la joda vos, ¿Cómo? Vamos a Mustafa. Vamos a Mustafa. Vamos a dormir, ya está listo. ¿Qué dormir? Tengo una roja, ¿qué dormir? ¿Dónde está la camioneta? Sí, igual la tenía la camioneta. No, vinimos en taxi, la dejamos allá la camioneta. Guadalupe. Diego, ¿Me puedes explicar qué haces acá? Guadalupe. dormí acá. ¿Dormiste acá? Sí, pero me estoy yendo a la obra. Vamos a la obra. ¿A dónde? La obra, vamos a la obra. No. Está muy eficiente. Mirá cómo estás, Justo, Diego. estoy muy bien. No es una buena idea que tu mujer te vea así. ¿Se despertó? No lo sé. Entonces vamos a la obra, arranca, dale, me encanta. Ay, por Dios. ¿Qué? Qué bien que te queda la alegría. Vos estás muy linda también. Muchas gracias. Ya te preparo el cafecito, un segundito bien, nada ¿eh? más. Ay. Ya está. Bueno, flaco, ¿te aguanto la garita? Dale, ¿Sí? pa. Gracias. Dale, bolsita. Nos vemos. Chau, corazón. Chau, tesoro. Si hubieras sabido que un poquito de alcohol te ponía así igual. No me des alcohol, te lo pido, por favor. ¿No? No. ¿Por qué? Porque me estoy por casar. Porque soy un hombre que está muy enamorado. ¿Y? Porque si vos me... Eso es terrible, ¿eh? Ese fue mi regalo de bodas. Ahora te puedes ir a dormir. Chao. Avísame de acá. Jefe.
¿Está bien? ¿Qué hace ahí? ¿Qué haces acá? Yo vivo acá cerca. Estaba pasando, estaba yendo a comprar unas cosas y lo vi. ¿Qué hace ahí tirado en la puerta de lo de Martita? ¿Usted pasó la noche acá? Me estás acusando de provocar otro incendio, te voy a matar. Señor, ya le pedí disculpas por eso, pero concédame que fue una situación por lo menos sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Usted me expresó una idea, un anhelo, que después se cumplió. Fue exactamente lo mismo. Concédame el beneficio de la duda, por lo menos. Pero, señor, ya le pedí. Pero no necesita nada. ¡Andate! Está bien, señor. Dice bien. Martita, soy yo. Manuelito, solamente quiero saber si estás bien, nada más, nada más. Oh, ¿cuántas veces te dije que no pusieras la cera a calentar? ¡Miles! ¡Miles de veces te lo dije! Martita, estoy acá en la puerta de tu casa. Pero déjame pasar, ¿qué te cuesta? Tengo tanto que decirte, pocas palabras que salgan de mí, sin saber que es simplemente sentarme y prudente ponerme a escribir. Tengo las manos cansadas, las hojas rayadas con tanto Buenos días. Hola, Juan José, hijo, ¿cómo estás? Bien. Ah, niño, a ver, Santino, arriba, que tenemos que ir al cole, ven. No le grites, lo vas a matar. Sos una cotorra, abuela. Mira el mal educado este. Ah, esto es lo que yo me gano, ¿eh? Eres un mal llevado, eso sí lo que... Soy igual a vos. Claro, tienes razón, aparte lo criaste vos, es igual a vos. Bueno, anda, venga, que hay que ir al cole. Dale. Tú, aprovecha. ¿Qué? Desayuna con él. Y después acuéstate un poco, que mira la cara que lleva. Sí, mamá, sí. ¿Y cabezón? ¿Entrenaste el uppercut? ¿El uppercut? ¿Quién te dijo eso? Sí, te di flojo el uppercut. Perdón, Emilcar Brusa, ¿quién te dijo eso? ¿El oso te da letra? Yo me doy cuenta. Yo sé boxeo. Sí, ya sé que sabes de boxeo, pero... Sí, bueno. Estoy mejorando el uppercut. Toma. Tómate esto que está calentito que te va a servir. ¿Puedo faltar al cole? No podés. Gnocchi, andá a laburar, andá a trabajar, andá a estudiar, hacer algo, vago. Pero me quedo acá y te ayudo a entrenar. No me ayudás a entrenar, vos tenés que estudiar, yo tengo que entrenar. Dale, desayuná. Dale. Hola, Osito. Oso. Oso, ¿estás llorando? No estoy llorando. ¿Qué te pasa? Nada. Soy papá. Sí, ya sé, Osito, que sos papá. Y me alegro, tenés que estar contento. Soy papá. Afloja, Ringo. ¿Te afloja con qué? Dame, ¿Se enfrió? ¿Sí? ¿Sabes lo que le pasó el último que me dijo aflojar? Te acercas hasta mí, te acercas hasta mí, te acercas hasta mí, te acercas hasta mí. Arriba. Breakfast. Rescatame, sacame de toda esta locura. Por favor. No sé qué me pasa, me duele todo, no sé para qué tomo si no se toma. ¿Vos estás bien? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hago qué? ¿Por qué haces esto? ¿Sabes que sos vos? Una de tus pacientes, esas nenas de 14 años que se acuestan con la mitad del barrio con sus hermanos que tienen 14 pibes que los mandan a laburar. Eso sos vos. Una torranda, toda la vida fuiste igual. Que eras capaz de traerte a Ringo a tu cama, ¿no? Donde ahora duerme el tornudo de tu marido. Que la cortas y la cortás a vos, a torranda. ¿Con cuántos hombres te acostaste? ¿Con cuántos? Por favor, con esa cara de buena te haces la que no desde el colegio. Siempre fuiste igual.
¿Qué? Deja de gritar. No, y vos dejá de meterme a mí, ocupate de tu hija, que es un desastre. Mira, si yo hablo, mejor que ni hable. No, yo no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Yo menos. Quiero hablar con vos.